Bueno, una crítica habitual a los esquemas liberales es que se sostiene desde el socialismo que la pobreza no es un tema en consideración por las políticas liberales. La historia demuestra lo contrario, y lo importante es entender por qué demuestra lo contrario. En primer lugar, porque históricamente fueron las políticas liberales los que sacaron a los países de la pobreza. Hay que entender lo que es la pobreza antes de hablar de ella. La pobreza es ausencia de producción, ausencia de riqueza, ausencia de satisfacción de necesidades, porque no se pueden producir los bienes materiales necesarios para ello. Y eso requiere básicamente de tener los incentivos necesarios y no tanto de tener los recursos. Los recursos naturales no explican la pobreza, porque encontramos a muchos países con enorme cantidad de recursos naturales. América Latina es un ejemplo acabado, pero con tasas de pobreza superiores al promedio mundial y muy superiores a países que casi no tienen recursos naturales. Lo que funciona en esos países son un mecanismo de incentivos institucionales que canalizan la acción de la gente hacia acciones productivas, cosa que no hace el socialismo. ¿Por qué el socialismo produce pobreza? Es otro asunto que es más que nada, digamos, una factura de ellos, que se arreglen ellos. Lo que tenemos que resolver y entender es que solamente los esquemas liberales son los que liberan energía y lo que hace que la gente pueda salir de la pobreza. O sea, mira, se me ocurrieron dos cosas respecto a lo que decías. Uno, que tiene que ver con la teoría austríaca de la economía, la versión austríaca de la economía, que es que el valor es subjetivo, ¿no? Es decir, la riqueza es algo subjetivo, no tiene que ver, no hay un concepto objetivo de riqueza. Parece muy abstracto, pero esto tiene una consecuencia práctica muy importante, que es que ningún planificador puede por sí mismo disponer lo que sea necesario para que la sociedad se ponga a producir y creer que el resultado de esa producción planificada es riqueza. Lo que hay cuando el planificador ejerce su política para obligar a la gente a producir es sobrantes de un montón de cosas, faltantes de otro montón de cosas, o sea, hay una descoordinación general, aun cuando en las estadísticas aparezca como que realmente la sociedad está avanzando, que son los índices que después toman, ¿no? Y después la cuestión de los recursos naturales, porque la palabra recursos es una palabra artificial, o sea, los recursos nunca son naturales. Lo que convierte algo en recurso es la mente humana, y la mente humana convierte algo en recurso en la medida que tiene incentivos particulares para hacerlo. El ejemplo básico es el del petróleo, ¿no? El petróleo se produce en gran cantidad en los países árabes, pero si no se hubiera inventado el motor a explosión, ¿no? En el mundo capitalista, el petróleo lo podrían estar usando, no sé, para pintar las paredes, ¿no? Entonces la inventiva humana, que se multiplica cuando hay libertad individual, es lo que hace que la naturaleza se convierta en algún momento en proveedora de recursos, ¿no? Te agrego un dato para tener en cuenta. En 1820, hace solamente 18 décadas que la historia del mundo no es nada, el 80% de la población del mundo era pobre. Estaba debajo de la línea de pobreza, de acuerdo a los estándares estadísticos objetivos, digamos, ¿no? Elaborados por el Banco Mundial. Hoy actualmente es el 20% del mundo. Y en los últimos 20 años, por primera vez en toda la historia de la humanidad, desde Adán y Eva o desde el origen que elijamos, disminuyó el número de pobres en números absolutos. Es decir, hay 200 millones menos de pobres en el mundo, básicamente porque dos países como China e India se sumaron a la globalización capitalista y al mundo del mercado abierto. Después deberíamos preguntarnos qué pasa en la Argentina, por ejemplo, en el mundo en general, donde se ha introducido este concepto del estado de bienestar, ¿no? 70, 80 años de que existe el estado de bienestar, ¿dónde está el bienestar? Bueno, o sea, ¿dónde está la gente que ya no necesita preocuparse por su salud, por su educación, por las cosas básicas que se supone que el capitalismo no le proveía, ¿no? ¿Dónde está el resultado de ese sueño, ¿no? Me dará para otra entrada analizar ese tema. Y pobreza, otra cosa es no tener sobre todo con este sentido. Exactamente.